Hola, soy Verónica Flores y en esta presentación voy a hablar del libro Esta vez es distinto. 8 siglos de necedad financiera, escrito por Carmen Reyards y Kenneth Rogoff. Es un libro que analiza más de 800 años de crisis financiera en muchísimos países y lo que muestra es algo muy curioso. Aunque en cada época pensamos que las cosas son diferentes, al final las crisis se repiten siguiendo patrones muy parecidos. Hoy vamos a ver esos patrones y algunos ejemplos históricos que explican muy bien lo que estudian los autores. Para empezar, ¿qué quieren demostrar los autores? Pues básicamente que las crisis no son nuevas, no son una sorpresa. Han ocurrido desde hace siglos y lo hacen casi siempre de la misma forma. Ellos recopilan datos de uno de los archivos históricos más amplios sobre deuda, bancarrota, impago y colapsos bancarios. Y ven que los países suelen pasar por fases de optimismo. Luego piden cada vez más dinero prestado y finalmente llegan a un punto en el que no pueden pagar y ahí es donde aparecen las crisis. La idea clave que ellos repiten es la siguiente. Aunque pensemos que nuestra economía es muy moderna, los comportamientos que llevan a las crisis se repiten una y otra vez. En el libro se clasifican varios tipos de crisis financiera. La primera, la crisis de deuda soberana, es cuando un gobierno no puede cumplir con el pago de su deuda, ya sea interna o externa, y genera pérdida para los acreedores, recesiones y pérdida de credibilidad internacional. La segunda, la crisis bancaria, colapso del sistema financiero provocado por la quiebra de bancos, pánico, retiros masivos de depósitos y rescates públicos para evitar un derrumbe generalizado. La siguiente es inflación alta o hiperinflación, pérdida acelerada del valor de la moneda, aumento descontrolado de los precios y deterioro del poder adquisitivo. En casos extremos, la economía deja de funcionar con normalidad. Y las crisis cambiarias, que son devaluaciones bruscas de la moneda nacional, pérdida de reservas internacionales y tensiones en los mercados financieros y comerciales. Todos estos tipos de crisis aparecen repetidamente a lo largo de los siglos y los autores lo comparan para ver qué tienen en común. Aquí tenemos una línea del tiempo que resume las principales crisis analizadas. Desde los impagos de los reinos europeos entre 1300 y 1700, pasando por los defaults del siglo XIX, la Gran Depresión, la crisis de los años 70 y 80, la crisis asiática y rusa y finalmente la crisis subprime de 2007 y 2008. Esto nos sirve para ver que cada siglo ha tenido su propio colapso financiero. En esta etapa, muchos reinos europeos como España, Francia o Inglaterra dejaron de pagar sus deudas varias veces. La razón principal era que gastaban muchísimo en guerras, campañas militares y financiar la corona, y dependían de préstamos de banqueros privados. Cuando no podían devolver ese dinero, se producían quiebras bancarias y periodos de inestabilidad. Aquí vemos el primer patrón histórico del libro: optimismo, endeudamiento excesivo y finalmente crisis. En el siglo XIX pasó algo parecido, pero en los nuevos países que acababan de independizarse. Estos estados pidieron grandes cantidades de dinero pensando que su economía iba a crecer rápido, pero muchos tuvieron problemas fiscales o políticos y terminaron entrando en default. Es otro ejemplo del mismo ciclo: endeudamiento elevado, expectativas demasiado optimistas y finalmente crisis. La crisis de 1929 es una de las más conocidas. Todo comenzó con la caída de la bolsa de Estados Unidos, pero rápidamente se extendió en el resto del mundo. Los bancos quebraron,
el crédito se hundió, el comercio internacional cayó muchísimo y el desempleo se disparó. Muchos países incluso dejaron de pagar sus deudas. Esta crisis mostró cómo un exceso de confianza y un endeudamiento muy alto puede desembocar en un colapso global. En los años 70 y 80, en muchos países emergentes pidieron dinero aprovechando que los tipos de interés eran muy bajos. Pero cuando Estados Unidos lo subió, la deuda se volvió muy cara de pagar. En esta etapa también surgió la inflación muy alta e incluso hiperinflación en algunos sitios. Muchos países tuvieron que ser rescatados y vivieron años de recesión. Otra vez aparece el mismo patrón. Endeudamiento más choque externo igual a crisis. En los años 90 hubo varias crisis bancarias, tanto en países desarrollados como emergentes. Un ejemplo es Japón, que sufrió una burbuja inmobiliaria enorme. Cuando estalló, arrastró al sistema bancario. En otros países, la liberación financiera fue demasiado rápida y provocó inestabilidad. Lo común en esta etapa fue un crecimiento del crédito demasiado acelerado y las regulaciones insuficientes. La crisis asiática empezó en Tailandia y se extendió muy rápido por otros países como Indonesia, Corea o Malasia. Hubo fuertes devaluaciones, fuga de capital y quiebras bancarias. En 1998, Rusia agravó la situación entrando en default. Este episodio mostró cómo las crisis pueden contagiarse entre países cuando están conectados por los mercados financieros. La crisis subprime comenzó en la expansión del crédito hipotecario de alto riesgo. Cuando los precios de la vivienda empezaron a caer, muchas familias no pudieron pagar y los bancos sufrieron grandes pérdidas. En 2008 quebró Lehman Brothers y eso desencadenó en una crisis financiera mundial. Es otro ejemplo claro del patrón histórico: euforia, exceso de deuda y finalmente crisis. Para terminar, los autores resumen varios patrones que se repiten constantemente. Endeudamiento excesivo, momentos de euforia financiera, sensación de que la economía es más segura de lo que realmente es, regulación relajada, expansión rápida del crédito, dependencia del capital extranjero. La conclusión del libro es muy clara. Aunque cada generación cree que su situación es especial, los datos históricos muestran que los mismos errores se repiten. Por eso el título es "Esta vez no es distinto". Y con esto concluyo la presentación del libro. Hemos visto cómo, a lo largo de 8 siglos, las crisis financieras comparten muchísimos elementos comunes. Muchas gracias.